En toda industria es necesario medir, monitorear, controlar y mantener constante las principales variables físicas, como la presión, nivel, flujo y temperatura. Para lograr un óptimo funcionamiento, es de suma importancia que los elementos de medición sean los más exactos posibles, de tal forma que permita reducir al más mínimo las desviaciones en el sistema del control. En el siguiente video estaremos hablando de algunos instrumentos de medición. El tubo de Pitot es un conjunto de tubos de formas variadas conectadas en diferentes sectores del tubo, que va a ser medido, los cuales tienen como función principal determinar el caudal o la velocidad con que circula dicho fluido en esa tubería. Para lograr medir este parámetro, este tubo se vale de dos presiones, una generada por el fluido que no se desplaza y la otra cuando lo hace, lo cual se traduce que la resta de ambas sería la presión diferencial. Esta presión diferencial es directamente proporcional a la velocidad. Esto quiere decir que a medida que aumenta la presión, aumenta la velocidad del fluido. ¿Para qué sirve el tubo de Pitot? Bien, el tubo de Pitot es un instrumento utilizado para el cálculo de precisión, conocido como otros términos como presión total o de estancamiento, que no es más una suma entre la presión estática y la dinámica. En otros términos, este tubo permite medir la velocidad con la que circula un flujo determinado por un tubo, lo cual es importante en cualquiera de los trabajos, tanto físicos, industriales, mecánicos, entre otros. Además de que puede ser utilizados con otros instrumentos para asegurar la correcta medición en sitios determinados, pues ambos trabajan de manera sinérgica y conjunta para lograr el objetivo propuesto. ¿Cuál es el funcionamiento del tubo de Pitot? Bien, el tubo de Pitot es un elemento que se inserta como un accesorio en un agujero en el tubo, para así mantener un contacto directo con el fluido y así poder calcular mediante un choque la velocidad con que circula por dentro de la tubería. Al momento de ser insertado, tenemos que velar que esté justamente en un tramo recto y lejos de cualquier sección donde nos generen disturbios, es decir, lejos de las válvulas, conexiones u otros casos. Hay que saber que el tubo de Pitot está formado a su vez por dos tubos generando la forma de L, que usando el mecanismo de funcionamiento, uno va a medir la presión estática y el otro va a medir la presión dinámica, que ambas van a establecer la presión total o de estancamiento. Las características principales del tubo de Pitot vienen a ser que su función es ser un medidor de flujo. Estos tubos son instrumentos muy simples y además de que son económicos. Además presentan variaciones en cuanto al tamaño dependiendo de cada modelo. En los tubos de Pitot ofrece más precisión cuando se habla de medir la velocidad que tiene un fluido dentro de un tubo. Su instalación es fácil, por lo cual solamente tienes que ubicarlo en un agujero previamente realizado en el dorso de la tubería. En cuanto a la forma, presenta una parte esférica y luego se dobla, formando en otro lado una L. El tamaño es pequeño y este tubo se ubica en contra de la corriente en la que circula el flujo para procurar que choque con este instrumento y así poder hacer las mediciones. Tenemos los dos tipos industriales de Pitot. El primero, que sería el tubo de Pitot tipo L. Este es un modelo que fue inventado por Ludwig Prandtl, un ingeniero amante de la física. Aquí se une el tubo creado por Pitot con el anillo de un manómetro, para así poder saber la presión dinámica que tiene un fluido en una tubería dada. Y el segundo modelo sería el tubo de Pitot S, que el mecanismo de funcionamiento es igual que el de tipo L, solo que cuenta con un solo orificio para poder hacer las mediciones de presión estática, dinámica y total de los fluidos que circulan por una tubería determinada. Bien, ahora hablaremos sobre el sensor de diafragma.
principio de funcionamiento. Este sensor trabaja con los mismos principios que los cilindros del motor de un vehículo. Este diafragma o membrana se encuentra a menudo en las bombas de agua. Este puede estar hecho de goma o plástico. Cuando el diafragma se flexiona, la presión dentro de la bomba disminuye, por lo que así atrae el fluido. Usos. Debido a la resistencia a la corrosión de estas bombas, son muy utilizados para el movimiento de prácticamente cualquier líquido, como ácidos, derivados del petróleo, disolventes, e incluso reactivos y chocolate, entre otros. Clasificación. Los diafragmas se pueden clasificar en metálicos y no metálicos. Los diafragmas metálicos se clasifican a su vez en planos y encapsulados, y pueden estar hechos de latón, bronce y acero. Los no metálicos pueden estar hechos de teflón, goma o plástico. Aplicaciones en la industria. Estas bombas son muy usadas en la industria mecánica para el manejo de aceites, grasas, lubricantes, refrigerantes, líquidos de lavado y limpieza. En la industria papelera se usa para el trasvase de cola, silicato sódico, colorantes y óxido de titanio. En la industria química se usa para el trasvase de ácidos, bases, alcoholes, disolventes, además de productos químicos de desecho. Resorte de presión. Un sensor de presión es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. En este contexto, la presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. Normalmente se expresa en términos de fuerza por unidad de área. En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, generan una señal en función de la presión a la que se someten. Para los propósitos de este trabajo, esa señal es variada. Funcionamiento. La presión llega por el puerto o conexión de presión. Después, esta presión llega al diafragma. La presión genera una deflexión en el diafragma y esta se transmite a un sensor. El circuito del sensor amplifica y condiciona la presión, convirtiéndola en una señal. Esta señal eléctrica es generada en proporción a la presión aplicada en la entrada. Su aplicación en la industria de los neumáticos. El sensor de presión TPMS. Estos sensores se colocan en cada una de las llantas del auto para después poder observar en el display la presión y temperatura de cada rueda. El sensor de presión FRP es utilizado para estudiar la presión de combustible en la riel de suministros a los inyectores. De esta forma, el módulo de control del motor ajusta el ancho de pulso de los inyectores. Sensores ultrasónicos. ¿Qué es un sensor ultrasónico? Un sensor ultrasónico es un detector de proximidad que puede detectar objetos a distancias cortas de unos pocos milímetros hasta distancias medias de hasta varios metros. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor funciona debido a la tecnología ultrasónica que se logra basándose en principios acústicos. El sensor emite pulsaciones acústicas cortas a través del aire y de esta forma detecta objetos que después reflejará. Lo que mide el sensor es el tiempo entre emitir el pulso y la recepción de la señal que este pulso ha emitido. Esta es la razón por la que el sensor ultrasónico es de los instrumentos más confiables en medición. Casi todo tipo de material es capaz de reflejar ondas acústicas o sonido, haciendo que las mediciones sean limpias. Las inclemencias de ambientes hostiles como el polvo u otros factores no afectan a los sensores ultrasónicos, por lo que sus mediciones son más estables y precisas. Aplicación de los sensores ultrasónicos en el campo industrial. FDU91 de la marca Endres-Masshauser. El sensor ultrasónico FDU91 está acondicionado para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos,
pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados, pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza que tiene este sensor. Es apto para zonas con peligro de explosión, y su rango de medida máximo para líquidos es de 10 metros y para sólidos es de 5 metros. Sus características: el medio es para fango o para productos a granel. Sus aplicaciones, como ya mencionamos, es para zonas peligrosas. La temperatura de proceso, el máximo es de 80 grados centígrados y el mínimo es de menos 40 grados centígrados. Otras características que tiene es que es compacto y es antideflagrante. La aplicación que yo veo en este sensor sería para la producción a granel. En este sector industrial, como en la producción a granel, lo común es que se exigen mediciones precisas para sus actividades de producción. El sensor ultrasónico sería utilizado para regular el llenado de contenedores industriales y evitar así su desbordamiento, lo que ocasionaría daños graves a las instalaciones o, en el peor de los casos, al personal de trabajo. UP56 Pure Series de la marca SICK. Los sensores de nivel por ultrasonido sin contacto en la gama de productos UP56 Pure son los especialistas en procesos con productos químicos para la industria electrónica y solar. Gracias a sus convertidores con protección de politetrafluoretileno, son extremadamente resistentes y duraderos, ya que se han acondicionado para su uso en ácidos y soluciones cáusticas. Se obtiene una gran precisión incluso en líquidos con fluctuaciones de densidad, lo que permite su uso en aplicaciones de dosificación. Incluso tiene una versión UP56 Pure Mini, la cual es una buena opción si es que las instalaciones cuentan con limitación de espacio de montaje. También se puede usar en recipientes con muchos tabiques usando un tubo de inmersión. Sus características son que el medio es para líquido, el rango de nivel es de 1500 milímetros, su presión de proceso máximo es de 6 bar y el mínimo de 0 bar, y la temperatura de proceso máximo 85 grados centígrados y mínimo de 25 grados centígrados. Otras características que tiene es que es analógico, de alta precisión, compacto y la más importante es que es resistente a los productos químicos. La aplicación que yo veo de este sensor sería para los baños de inmersión de ácido. En la industria química se dan las condiciones más extremas, vapores agresivos, emisiones de gases corrosivos y lugares con alta humedad, los cuales son retos de máxima exigencia en componentes de automatización. Antes de que las piezas metálicas se puedan pintar o recubrir, se deben retirar los aceites o grasas de protección, y para este proceso se realiza un baño de inmersión en ácido. Y para garantizar la seguridad del proceso, el nivel de llenado debe supervisarse continuamente por un sensor ultrasónico. El transporte de las piezas limpias en la cinta transportadora también debería controlarse por otro sensor, de forma que no quede ningún componente atrás.